más, estamos con todos ustedes, súper contentos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar una vez más con nosotros. Cosas que mejor vos no ibas a hacer si no estabas en Dios, pero Dios pone eso en tu corazón. Es Dios sin principio, creador infinito. Tú nos viste aquí cuando llamaste la tierra y el mundo a existencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Y tú fuiste Muy buenas noches, feliz de estar contigo una noche más acá de los estudios Red Guaraní, el canal de la familia, para Paraguay y para todo el mundo a través de www.salvesequenquiera.com. Vas a encontrar una pantalla de televisión en esa página web, hacer clic y vernos de cualquier parte del mundo. Hoy estamos un poquito solos, ¿verdad? Pero ya tenemos invitados, digo solo porque Cafi no está con nosotros ahora, está de viaje, pero tenemos la compañía de Francisco. ¿Cómo está Francisco? ¿Qué tal, Emilio? ¿Todo bien? Un gusto verte, Francisco. Igualmente. Bueno, tenemos un premio de la librería Más que Vencedores. Nos regala hoy El día en que fui crucificado. De Ginny Edwards. Muy bien, un libro muy interesante que tiene relación también con lo que hoy, el tema que hoy vamos a tocar. Hoy vamos a tocar la centralidad de la cruz en el Evangelio. ¿Qué es la cruz? ¿Qué significado tiene la cruz? ¿Qué implicaciones tiene la cruz? Un montón de análisis que vamos a estar haciendo. Puedes enviar tu mensaje al 0981-900-9584 o al Twitter @miriagüero o @sqqpy para hacer tus preguntas, comentarios sobre la centralidad de la cruz en el Evangelio. Y para no quitar mucho tiempo a lo que va a ser el cuerpo y la esencia del programa de hoy, vamos a irnos a un corte comercial ya nomás, y a la vuelta tenemos a dos pastores que nos van a estar acompañando para desarrollar este apasionante tema. Francisco, ¿cómo que decía algo antes de ir al corte? No, nada. Bueno, está todo bien. vamos al corte y vamos enseguida, ¿sí? Con indiferencia no podemos hacer un país diferente. Necesitamos un nuevo rumbo. Participad en los encuentros Escuchemos a Paraguay y juntos elaboremos propuestas para los grandes temas del país. Tus ideas valen, queremos escucharlas. Unite, juntos hacemos la diferencia. Combatir al dengue es fácil. Eliminemos criaderos. Vaciemos recipientes que contengan agua. Limpiemos los baldíos. Sin criaderos no hay mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue. No dejemos que el dengue nos gane esta batalla. Entremos en acción y evitemos la enfermedad. Solidaridad más limpieza igual a cero dengue. Los paraguayos saldremos victoriosos. Juntos podemos. De artesanos, grafiteros, folcloristas, rockeros, bordadoras, a diseñadoras, hay personas que haciendo lo que les apasiona reflejan nuestra cultura. PUL te invita a conocerlo en pultura.com.pi
a través de un imperdible documental donde podrás conocer a la gente que está construyendo y revitalizando nuestras manifestaciones culturales. Pool, disfrutarlo ya. Y hoy con una pool pomelo muy rica y una pool naranja que están acá tomando con nuestros invitados especiales. Bueno, nos visitan para hablar del Evangelio el pastor Vicente Erasmo Mesa, conocido como Pepi entre los amigos, que le queremos mucho en la iglesia. Ya le conocen, invitado varias veces. Bueno, tiene un testimonio maravilloso, es contador, pero también es pastor con su esposa Luma, de la iglesia Más que Vencedores. Gracias por venir, mi querido Pepi. Gracias, pastor. Nuevamente. Y acá a mi izquierda también un gran amigo mío, un líder de jóvenes y un líder en general, un consejero, un predicador, un evangelista, abogado, Federico Almada. ¿Cómo te va, Fede? Mi querido pastor, un gusto estar en tu programa. Gracias. El programa Sálvese quien quiera, realmente es una bendición compartir con ustedes. Gracias, Federico mi Almada fue el que a mí me predicó, Emilio. ¿En serio de Sí, 1 año y medio me predicó y después me invitó a un campamento Me acuerdo de ese campamento. de Más que Vencedores y a partir de ahí que yo estoy en el camino y comprometido con la iglesia. Y vos después le predicaste a Lourdes, a la pastora. Lourdes le predicó a toda su familia y Lourdes ahora es pastora de la iglesia de Clorinda junto a su esposo Gustavo Escobar. Un abuelo vos- espiritual. Fíjate, vos sos un abuelo de Más que Vencedores de Clorinda, Fede. Qué lindo, chico. Qué Y grande. el Señor hace la obra, pastor. Y realmente nos usa por su gracia. Por su gracia. Así sinceramente. mismo, eso es totalmente. Sinceramente. Bueno, podemos ya romper el hielo leyendo un poco lo que dice 1 Corintios 1:18. Ahí están, yo ya habré leído tantas veces estos capítulos y versículos porque me apasiona tanto, porque ahí habla Pablo de la centralidad de la cruz. Dice en el 1:18 de 1 Corintios, y leo, porque la palabra la cruz, o sea, el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Solamente para arrancar, es locura para el que se pierde. Ahora, antes de hablar un poco por qué es locura, por qué dice la Biblia que es una locura, vamos a ver una intro que tenemos y después de esa intro vamos a ir a la primera pregunta acá en el panel. El mensaje de la cruz, una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero para otros es camino a la salvación. Como dice en Isaías 29:14, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde deja eso a los sabios, a los filósofos y a los estudiosos? Dios, en su omnisciencia, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana y usó nuestra predicación para salvar a los que creen en Él. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Es más sabio que todos los planes humanos para salvar el mundo de la destrucción eterna. Hoy, en Sálvese quien quiera, sabrás cuál es el poder de la cruz y cómo puede transformar tu vida y todo tu mundo. Bueno, así mismo es, por eso vamos a leer un poco el versículo que leí hace rato, 1 Corintios 1:18, pero otra versión. La primera fue la versión Reina Valera, esta es la versión Dios habla hoy. Y dice, el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que se van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Bueno, por tirar ahí una primera pregunta ahora, la centralidad de la cruz, la Biblia centra todo su mensaje, aún en el Antiguo Testamento, en la cruz del Calvario. Eso, digamos, la cruz divide la Biblia en un antes y un después, pero divide también la humanidad en un antes y un después. Antes de Cristo, después de Cristo, ya lo sabemos. Pero el mensaje central de la Biblia, si alguna vez te preguntan, resumime en una palabra el mensaje de la Biblia, tu respuesta tiene que ser la cruz. Y a través de la cruz, la gracia. La centralidad total de la Biblia con respecto a la cruz. ¿Qué me pueden decir eso, Pepi, Federico, sobre ese punto? ¿Vamos a arrancar? Bueno, como dice ya el título, la centralidad de la cruz. Y si hablamos de la centralidad, sería más o menos que de ahí se comienza a ramificar todo. Así mismo. Desde el huerto del Edén vemos que hay un derramamiento de sangre, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, ellos vieron su pecado, que la Biblia habla como desnudez. Y entonces Jehová Dios, ¿verdad?, hace el primer derramamiento de sangre, ¿verdad? Y vemos esa enseñanza que aprendieron Adán y Eva de Jehová Dios, vemos que se grafica en la vida de su hijo Abel, ¿verdad? Cuando él ofrece un sacrificio, un cordero, ¿verdad? Y Caín otro tipo de sacrificio que no es agradable a Dios, y sin embargo el sacrificio de Abel es un sacrificio acepto y la Biblia se refiere a Abel como un profeta,
¿verdad? Como un Ya- justo. como un justo y un profeta, Sí. ¿verdad? El primer profeta, y entonces vemos que ya empezó el Evangelio en los primeros habitantes del planeta Tierra. Hasta que en Apocalipsis vemos el triunfo, ¿verdad?, de los que llevan el testimonio de Cristo, los que vencieron con el poder de la sangre del Cordero, ¿verdad? La cruz desde el principio al fin, o sea que el cristianismo es inconcebible sin la cruz del Calvario. O sea, pierde totalmente su esencia. Por ejemplo, ¿dónde está el derramamiento de sangre en Génesis? Capítulo 1 y capítulo 2. Habla de que Dios creó los cielos y la tierra, todo maravilloso, puso la pareja, todo lindo. Y en capítulo 3 de Génesis aparece el pecado. Inmediatamente, ¿verdad? Engañados, otros transgredieron, pecaron, su desnudez, lo cosieron hoja de higuera, se taparon su desnudez con sus obras, sus manos. Y unos versículos más, Jehová le desnuda vuelta, como diciéndole, tu pecado no va a tapar tus obras. Yo te tengo que proveer de algo que tape. Y ahí viene el derramamiento de sangre que habla Pepi. Un animal es muerto y con la piel es tapado, ¿verdad? La desnudez. Y ahí arranca todo aquello, ¿verdad? Solamente por poner un poquito más puntualmente. Ahora, ¿qué relación? Sí. Se habla de derramamiento de sangre, y para que la gente entienda, ¿verdad? ¿Cuál es la relación del derramamiento de sangre con el mensaje de la cruz? Y primero que nada, antes de saber el tema del mensaje de la cruz, tenemos que, como dijo acá el pastor Pepi, remontarnos al Edén, ¿verdad? Porque la Biblia es un libro que justamente dice en Juan, en el Evangelio de Juan, que fue escrito para que tengamos vida a través de Cristo, para que sepamos que Él es el enviado de Dios y que Él es el Salvador del mundo. Entonces, básicamente la Biblia es un libro de salvación. Ahora, ¿salvos de qué? Es la pregunta que tendríamos que hacernos. Entonces, tendríamos que remontarnos y saber primero que el hombre es un ser caído. Que primero que nada el hombre era de un género y luego de la caída fue como una degeneración de lo que es el hombre. Entonces, ahora mismo todos los hombres que nacemos privados de una relación con Dios. Nacemos privados, dice la Biblia, de una amistad con Dios por causa del pecado que Y mora con en una nosotros. tendencia natural a rechazar a Dios. Rechazar a Dios y Absolutamente. una tendencia hacia lo malo. Categóricamente se ve que después, como estábamos hablando, después de la caída del Edén, vemos que el primer hijo de Adán y Eva, ¿quién les enseñó? Y uno ya le envidió al otro porque uno hizo el bien y el otro hizo el mal. ¿Y qué termina haciendo? Matándole al hermano. Entonces, lo que tenemos que ver es justamente un mensaje de salvación, que Dios en ese momento no propició la solución total del pecado del hombre. Significa que el pecado no fue quitado del hombre. O sea, que esos sacrificios animales que después lo practicaron los judíos, que se legalizó, vemos en Levítico, en Éxodo, se legaliza eso, todo lo que implica el sacrificio en el templo, el derramamiento de sangre, etcétera, no sustituye, o sea, no solucionaba el problema del pecado en el hombre, ni no salvaba, era como empujar un poco la basurita por un año más. Porque Suspender. un año, ¿verdad? Sería como suspender durante un año Sí, más. un año más, ¿verdad? El castigo, por decirlo de Yo alguna me manera. imagino un salón gigante donde uno va barriendo, ¿verdad? Por línea, y cada año barre un poquito más hasta que la basura se termina acumulando en gran forma hacia al fondo del salón, ¿verdad? Y ahí viene la cruz. Me gusta una expresión que dijiste, pastor, una vez en un culto, ¿verdad? Eran salvos a crédito ellos. A ¿Qué crédito, está queriendo sí. decir? Era una proclamación de lo que iba a suceder justamente en la cruz del Calvario. Ajá. El sacrificio que hasta ahora, ¿verdad? Sabemos que se practica, Que ¿verdad? bueno, los judíos no practican más porque no tienen templo, pero sabemos que eso es un sentir en ellos, ¿verdad? Ahora, todas las razas, todas las tribus, donde vos te vas, ofrecían sacrificios a sus dioses. No sé dónde salió eso, no sé un decir, sé dónde salió. Ya salió de Caín y Abel, que sus padres le habían enseñado sacrificar un animal, pero eso se degeneró y la perversión del hombre hizo que sacrificen niños, seres humanos. Todo, mira, desde Egipto hasta el otro lado del océano en aquella época, incas, mayas, aztecas, sacrificaban animales y Dios viene y se le aparece a Abraham y le restaura de vuelta el verdadero sacrificio, que no era humano, sino que era de un animal puro, sin mancha, representando a alguien sin pecado que tenían que sacrificar y no a los hijos. O sea que eso también es curioso, que el derramamiento de sangre siempre estuvo presente en los cultos y en los sacrificios de los dioses paganos, porque viene toda una misma raíz que era Adán y Eva y Caín y Abel.
Estoy explicando lo que les digo. Estoy explicando teológicamente cuál es la genealogía de todo eso. Para responder la ¿Por qué, pregunta, por qué el- derramamiento de sangre? Y justamente, mira, otra cosa también sin que derramamiento de sangre no hay. no hay remisión de pecado. Remisión de Sí, pecado. Y justo- ¿Y por qué tiene que haber remisión ahí de está, pecado? muy bien. Ahí está. Y justamente, ¿por qué? Porque es imposible acercarse a Dios. Un pecador, como Dios es justo, ¿verdad? Eso podríamos entrar después en las cosas que logró la cruz del Calvario, las cosas que logró Cristo en la cruz, como justificarnos, redimirnos, salvarnos, perdonarnos, santificarnos, tantas cosas. Porque hay una condición para estar con Dios. La condición para estar con Dios es sin santidad, nadie verá a Dios. Los de limpio corazón verán a Dios, dice la Biblia. ¿Y quién es santo y quién tiene limpio corazón, verdad? Claro, lo que son aquellas personas que Dios quita el pecado de ellos. Ahora, ¿cuál es el problema? Se derramaba la sangre, pero el cordero, el macho cabrío y el toro no solucionaba mi tema de mi pecado, no me quitaba el pecado. ¿Qué pasa? Vos seguías Yo viviendo iba en a el seguir viviendo en pecado. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos sacrificaban, transmitían todo su pecado sobre el cordero y el pecado iba sobre esa persona. Entonces yo quedaba como saldo cero, pero vuelta a tener el mismo problema. Después, un año otra vez teníamos que solucionar este problema. Hacer otro sacrificio Por eso es animal. que en Hebreo dice que el sacrificio de Cristo era perfecto una vez y para siempre. Donde ya no hay pecado, ¿para qué va a volver a hacer sacrificio sobre él? Y esto es algo espiritual porque aún vivimos en un cuerpo pecaminoso. Claro, también. Y todavía tenemos problemas con Sí, el pecado, lógico. ¿verdad? Pero ahí está fundamentalmente la gracia, que es el resultado de la cruz, donde Dios nos salva de todo y por todo. No solamente de los pecados que hemos cometido, sino también de los pecados que cometeremos de seguro después de ser creyentes, porque aún estamos en la carne y somos débiles en la carne. Esto es un sacrificio espiritual, y la salvación, que tiene 3 etapas por lo general, por decirlo de una manera teológicamente, inmediatamente la del espíritu. Uno cree en Cristo, es salvo. Depende de la salvación del alma o de la mente, donde uno es un proceso de renovación de la mente hasta que uno va llegando a un carácter cristiano maduro. Y luego viene la salvación o la redención de nuestro cuerpo, que ya ocurrirá en la segunda venida de Cristo, las 3 salvaciones. Pero lo que estamos hablando ahora es que Cristo nos salvó ya de la muerte eterna, que era lo que no podían hacer los animales sacrificados. No tenían, pues era un tipo, era solamente una sombra, era un ejemplo, era una enseñanza y un proceso al cual Dios estaba llevando a esos hombres para entender lo que era realmente el sacrificio de Cristo. Ahora, ¿por qué Cristo era el que tenía que morir? ¿Por qué no Porque Moisés, Dios, por claro, ejemplo? claro, ¿Por ¿por qué qué no no un hombre? Elías? ¿Por qué Cristo tuvo que haber muerto? Y la Biblia dice que la salvación pues, es de Jehová, que la salvación es de Jonás Dios, 2:9. ¿verdad? Jonás 2:9. Sí. Entonces, como el hombre es pecaminoso, como ya habíamos hablado, ¿verdad? Y no va a poder salvarse por su obra, como habíamos visto con con Adán y Eva, que hicieron ese Hoja de higuera. tejido, que no sirvieron Pobre. delante de Dios. Entonces solamente Dios podía rescatar al hombre, y por eso que Dios, según Filipenses 2, dice, ¿verdad? Despojándose él de su deidad, ¿verdad? Despojándose de lo que él es, ¿verdad? De su esencia de Dios, sin dejar de ser Dios, su gloria. Él se tomó forma de siervo, ¿verdad? Haciéndose obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, ¿por qué tuvo que ser Cristo y no un hombre? Porque Dios tenía que derramar su ira contra el pecado de la humanidad en alguien. Y solamente Dios puede soportar la ira de Dios. Por eso que esto es un misterio, ¿verdad? No hay una explicación donde nuestra mente pueda entender, y no porque haya y no la estamos entendiendo, porque Dios nos la reveló, ¿verdad? Solamente explica eso y deja ahí, ¿verdad? Entonces, Cristo viene, Dios mismo viene, y esa es la doctrina de la sustitución, que podemos hablar después de eso, ¿verdad? Donde Dios se pone en lugar nuestro para sufrir la afrenta y poder salvarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Pero ¿sabes qué, Francisco? Para hacerlo ordenadamente, lea un poco unos mensajes, por favor. Ok. Buen programa. Quiero el libro Gladys de Caguazú. Si para ustedes es tan importante la cruz, ¿por qué no la tienen en sus iglesias? La mayoría de los evangélicos no quieren tener una cruz en sus templos. ¿Qué Buena es eso, pregunta. Luis Vera? Buena pregunta. Hace un año alguien tiró en mi casa una cruz y todos se alarmaron. Decían que era payé y yo les dije que eso no significa nada. ¿Estoy equivocado? Pastor, ¿tiene algún significado la cruz que está invertida? Vi que siempre lo tiene este muchacho Marilyn Manson, Sergio Doldán. ¿Qué pasó de Cafi? Hace falta ahí, Juan Pelli. Sin la cruz, nuestras vidas no tendría sentido. Aldo de Encarnación. ¿Por qué otras religiones presentan a Jesús en una cruz? ¿Acaso no ha resucitado? Rebeca Ruiz Díaz. Muy bien, qué buena pregunta. Tenemos tiempo también, sí. Vamos a contestar una pregunta a la audiencia. Uno era, ¿Por qué? ¿por qué no tenemos la iglesia evangélica cruz? Bueno,
Sí, algunas iglesias tienen evangélica cruz, pero tienen la cruz vacía, simbolizando de que Cristo ha resucitado, ya no está en esa cruz, ¿verdad? Habla de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Después el tema de la cruz invertida es justamente sinónimo de la rebelión, al revés, ¿me explico? Si la cruz era hacia la izquierda, la satánica es hacia la derecha, porque siempre busca el lado contrario, ¿verdad? Es el que se opone. Eso también. Y Marilyn Manson lo tiene porque Marilyn Manson es un hombre perdido, ¿verdad? Sin luz divina y lógicamente por su naturaleza carnal se revela en todo lo que sea Dios, ¿verdad? Es normal. Eso también es importante entender. De que el hombre todo, desde Marilyn Manson, vamos a ponerle, o Hitler, hasta cualquier persona caminando por la calle, tiene la misma semilla de corrupción y el mismo potencial de pecado, aunque no lo haya cometido. ¿Me explico lo que te digo? Ahora, una pregunta quiero tirar a usted para no ser yo solamente que esté hablando, ¿verdad? De repente, pues es muy interesante lo que están acotando ustedes también. El tema es acá, ¿por qué complicarnos tanto la vida? ¿Por qué no hacemos una buena obra y el que hace buena obra se va al cielo y el que no se va al infierno, como la gente suele decir? ¿Por qué yo no puedo acercarme a Dios? Me estoy explicando, pues hacemos también unas cosas, ¿verdad? Hay mucha gente que le ayuda a los necesitados, hay gente que tiene una moral elevada. ¿Por qué ellos no alcanzan el estándar mínimo que pide Dios para poder alcanzar el cielo, por ejemplo? Te hago una pregunta así que te haría cualquier prójimo por la calle. Y bueno, fundamental es porque la Biblia dice que la corrupción no heredará la vida eterna. Pero también porque esta persona, o sea, yo al menos voy a hablar de mí, Federico Almada, yo tengo que pagar la culpa por mi pecado. O sea, ¿y vos sos un pecador? Yo soy un pecador, yo fallé, yo pequé. Erraste el blanco. Yo erré el blanco. Entonces, si yo erré el blanco, el destino, uno cuando tira una flecha tiene un blanco. O sea que la flecha tiene un destino. Y el hombre fue destinado para algo. ¿Verdad? No sé si me explico. Entonces, en el Edén, de ese destino. En el Edén nosotros nos desviamos de ese destino y así sucesivamente todos aquellos que descendemos de Adán. Por eso dicen, todos se desviaron. Dicen, no hay ninguno que ha acertado el blanco y el único, y no hay ningún inocente también. Solo poner un ejemplo, por ejemplo, Pepi. Por ejemplo, vamos a poner, no sé, una botella de agua purísima mineral. Uno le pone una gota de agua de cloaca. Ya no lo va a querer tomar, ¿verdad? Porque ya está contaminada. Entonces, nosotros haremos buena obra, supuestamente, pero nuestras buenas obras están contaminadas por vanidad, por suficiencia, por orgullo. Ese ejemplo que estás dando lo podríamos hacer paralelo a la escritura donde dice que nuestra justicia, no dice nuestras obras malas, nuestras justicias son trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Y vos sabés por qué dicen eso, Pepi? Te cuento. Sí. ¿Vos sabés lo que era el trapo de inmundicia? Eran las vendas que usaban los leprosos. Los leprosos tenían Cubriendo un horrible aspecto, ¿sí o no? Escuchen, horrible aspecto. Se le caía la piel, la carne, hedían, se le veía el hueso, tenían pus. En aquella época peor, ¿verdad? Entonces agarraban los trapos, que eran unas gasas, y se liaban para disimular su aspecto y para que esa gasa ataque un poco su carne otra vez por su hueso, ¿verdad? Porque se caían en pedazos. Ese es el trapo de inmundicia. Porque aunque están bien vendados y no era tan desagradable verlo así, por dentro estaban todos descompuestos. Entonces, nuestras buenas obras disimulan, pero no solucionan el problema de fondo que tenemos, que es un corazón y un espíritu descompuesto y muerto, ¿me explico? Sí. Por eso dice trapos de inmundicia. ¿Te imaginas si eso es nuestra justicia? ¿Qué será nuestra injusticia? Bueno, discúlpenme, gente, un corte rapidito y volvemos con la cruz, el mensaje de la cruz.
los jueves a partir de las 23 horas, Enfoque Cooperativo. En el Año Internacional de las Cooperativas, les estaremos informando semanalmente de las actividades del sector. Acompáñenos. Bueno, volvemos de vuelta, sálvese quien quiera. Tenemos muchos mensajes, Francisco. Sí. Diego, ¿por qué tuvo que ser en una cruz y no decapitado como Juan el Bautista? Elizabeth Gaona, interesante pregunta. Muy bien. Federico, te mandamos saludos. Estamos felices por tu bebé que está viniendo, Sara Coronel Oviedo. Me parece injusto que una persona buena muera por personas malas. Matías Aldívar. Dios es todopoderoso e inmortal. ¿Por qué le ha de importar la raza humana? Quintana. Pastor Pepi, ¿es cierto que no podemos predicar sin hablar de la cruz? Miguel González. Pastor, le quiero regalar a mi marido un crucifijo. No creo que esté mal, ¿verdad? Nancy del Chaco. ¿Por qué Jesús oró por las personas que le estaban crucificando? Lorena de Núñez. No bastó con su sacrificio en la cruz. Hasta ahora veo que algunos se siguen crucificando. José de Ayolas. ¿Por qué hablan más de la manera en que murió Jesús antes de que de Jesús mismo? Pedro Coronel, Bogado Itapúa. Todas las religiones llevan a Dios. ¿Por qué limitan el camino a solo uno? La cruz. Javier de Eusebio Ayala. Lejos el mejor programa de la TV. Les felicito. Cada día aprendo más. Camilo Vargas Peña de Sajonia. Para mí que el sacrificio de Jesús es suficiente para la salvación del hombre. Su sangre es todo. Aldo de Luque. Vos sabés que parecen teólogos los que escriben. Si las preguntas son... Quiero que te dé de vuelta alguno. Yo creo que nunca tuvimos televidentes tan criteriosos y con un alto nivel para realizar preguntas. Por favor, le dé de vuelta, por algunas quiero captar, porque sinceramente no necesitamos más guión. Atendemos por lo que dice acá. No bastó con su sacrificio en la cruz. Hasta ahora veo que algunos se siguen crucificando. José de Ayolas. Después, todas las religiones llevan a Dios. ¿Por qué limitan el camino a solo uno? La cruz, pregunta Javier de Eusebio Ayala. Para mí que el sacrificio de Jesús es suficiente para la salvación del hombre. Su sangre es todo. Wow, vos sabés que quiero imprimir eso y guardar porque podemos hacer 3 programas con todas esas preguntas. Pepi. De repente el que dice ¿por qué Jesús y no todas las religiones? ¿Cómo era la pregunta? Te voy a hacer una pregunta que creo que es importante. Dice, la que vos dijiste justamente, todas las religiones llevan a Dios, afirma, todas las religiones llevan a Dios. ¿Por qué limitan el camino a Dios solamente en uno, la cruz? Bueno, comenzamos hablando de que Jesucristo es un cordero sin mancha, o sea que no hubo pecado, o sea que Él nunca mintió, que es un pecado, que ya iba a contaminar como el ejemplo de la gotita. Y ese varón que nunca tuvo pecado, o sea que no hubo engaño en su boca, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿verdad? Yo soy la vida. Y ahí le aplicó un nadie. Entonces tenemos que borrar con un corrector, ¿verdad? Ese nadie, ¿verdad? O no sé qué vamos a hacer. Es lo que Jesús dijo. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero si Él hubiese mentido, entonces nosotros seguimos nuestros pecados, ¿verdad? En pocas palabras estamos fritos y como dijo el apóstol Pablo, vamos a seguir contaminando. No, nomás comamos y bebamos, vivamos según la carne. Pero sin embargo vemos que Jesús dijo la verdad. ¿Cómo vemos? Porque se manifestó el Espíritu Santo en nosotros. ¿De qué manera? Tenemos tendencia a pecado, pero se cumple lo que dice el apóstol Juan, ¿verdad? En la primera carta de Juan, creo que en el capítulo 4, no practicamos el pecado. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Y ahí fuimos trasladados del reino de las tinieblas, de la esclavitud del pecado, al reino de la luz. Se ve que ese varón dijo verdad, o sea que no era un simple hombre, era Dios. Aparte que la resurrección también lo confirma, ¿verdad? Si él hubiese sido mentiroso, o si hubiese sido un hombre cualquiera, tendría que haber muerto y nunca más haber resucitado. Sin embargo, uno dirá, bueno, ¿cómo yo sé que resucitó? Por el testimonio de los apóstoles y de los testigos. ¿Y ellos por qué no habrán mentido? Porque sencillamente no ganaron nada humanamente. ¿Quién va a morir por después claro, una mentira. Ellos fueron perseguidos, martirizados. Y aún hasta los últimos días de su vida, Juan el Bautista, Juan el apóstol, que fue uno de los últimos a morir, dijo, lo que hemos visto, oído, lo que palparon nuestras manos tocando al tablero de vida, esto le anunciamos. O sea que él perseveró en eso que vio, al punto tal de que perdió todo, él, sus amigos, sus parientes, todo. Para una mentira no tiene sentido. Pero en fin, también había otra pregunta que hacía, ¿por qué no murió decapitado como Juan el Bautista y no en un madero? No sé si por ahí querés contestar vos, Pedro. A mí lo que me gustaría decir también es con relación a lo que estaban diciendo. Ojalá, pastor, por nuestros propios méritos podamos quitarnos el pecado. Pero no podemos, somos inhábiles.
¿Cambiará el estilo de su piel o quitará las manchas? Imposible. Ojalá, ¿verdad? Que un día nos levantemos, hoy le voy a vencer al pecado, me voy a ir, le voy a aplastar, pero otra vez algo de mi tendencia pecaminosa hizo que yo le falle a Dios. Alguna ignorancia o de repente hay veces que queremos hacer algo que no está bien. Te respondo con lo que dice la Biblia en 8, Romanos 8, 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Miren, se trata de una capacidad, no pueden, ni aunque quisieran, por decirlo, no van a poder, pues no se sujeta. Aparte también nuestro espíritu está muerto en delito y pecado, eso es lo que tenemos que entender. Estamos muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1, muertos. Y dice que también somos esclavos, que estamos con un lazo, que estamos encarcelados y que hay un guardián en la puerta de la cárcel que controla al hombre muerto maniatado dentro de una cárcel con grillo y cepo. O sea que no hay caso por el pecado que mora en nosotros. Por decir nomás dos, la mentira y la codicia. ¿Quién no miente? ¿Quién no codicia? La envidia. ¿Quién no critica? ¿Quién? La incredulidad. Todas esas cosas. Estamos contaminados. Algunos son grandes científicos, grandes pensadores, pero su vida personal está llena de pecados, de falencias, de errores, de agujeros, ¿verdad? Entonces, no es la cultura lo que nos va a quitar el pecado, no es la raza, porque todas las razas pecan. El que todos mueran significa que todos pecan porque la paga del pecado es muerte. O sea que este tema es mucho más profundo, no vamos a poder abarcar todo, pero es importante que la gente entienda que es pecadora, porque no me olvido lo que decía Spurgeon, un gran predicador inglés del siglo XIX, a nadie hablo de Cristo sin convencerlo primero de pecado, porque solamente el pecador necesita o se da cuenta que necesita de un mediador, de una salvación. Si no, no. Entonces es importante que la gente entienda que no se trata de religión, de buenas obras, porque todo aquello nos suple el pecado en nuestras vidas. Es como un sepulcro que por fuera es lindo, pintado, por dentro hay muertos, o un ataúd de madera pulida que adentro hay cuerpos descompuestos, o como el trapo de inmundicia que tapa nuestra podredumbre, aunque en apariencia no es tan fea así, tapado. O sea que tenemos que entender, y es importante porque mucha gente escucha y jamás supo en su vida ni miró esta óptica. Soy un pecador, terrible pecador, y necesito un mediador. Hay mucha gente, Emilio, que no le conoce a Dios. Esto me suele pasar a mí cuando yo trato de predicar la palabra de Dios y trato de hablarle de la cruz. Y les digo que Dios tiene ira, ¿verdad? Y justamente porque no le conocen, se quedan sorprendidos y me dicen, pero ese no es el Dios de la Biblia, me dicen. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Porque la gente piensa, o sea, no es mentira, Dios es amor, ¿verdad? Pero se imagina un Dios que nunca va a pagarle a cada uno lo suyo, ¿verdad? O que no va a hacer justicia. ¿Cómo es que le explicamos eso a la gente? Cuando hablan de amor, están hablando de uno de los atributos de Dios. Así como uno de sus atributos es ser santo, santo, santo. Por eso que hay el derramamiento de sangre, ¿verdad? Para remisión de pecados. Pero también uno de esos atributos es que Él es un juez justo. Y si Él pasase por alto, ¿verdad?, los pecados de la humanidad, entonces Él sería injusto. Es como que de repente alguien cometa un ilícito con un familiar nuestro, ¿verdad? Y todas las evidencias estén ahí sobre la mesa del juez, ¿verdad? Y el juez diga, mira, yo soy un juez misericordioso, porque la gente dice que Dios es amor. Y cierto, yo soy un juez misericordioso, te dejo en libertad. Pero nosotros que fuimos ofendidos, que fuimos dañados, nuestros familiares, lo que sea, vamos a decir que fue justo. De ninguna manera vamos a decir eso. Vamos a decir que este juez falló en su función de impartir justicia. Y ahí aparece la cruz. Porque la cruz es una demostración de amor, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo. Ese dio su Hijo significa la cruz, oportunidad, ¿verdad? La cruz. Pero también vemos que la Biblia dice que Dios es juez justo, que Él está airado contra los que pecan, ¿verdad? Entonces ahí muestra su amor y muestra también su justicia. ¿Cómo? Jesús tomando nuestro lugar. Esa es la justicia. No es que pasó por alto el pecado. Alguien pagó el pecado. Se hizo caro. Se hizo caro. Y la gente puede decir, ¿verdad? Porque la otra vez escuché, no, pero Él pudo haber controlado con su mente porque Él era Dios, también no iba a sentir dolor. ¿Quién es en los Juegos Olímpicos, por dar una comparación, que no le haga el control antidoping para ver si no está haciendo trampa, ¿verdad? Y en algo tan simple como eso, que ni siquiera trasciende para algo para la humanidad, Dios en su justicia haría una trampa así. Él estaba 100% en un cuerpo igual que el nuestro. Él tuvo hambre, tuvo sed, estuvo cansado, ¿verdad? Sintió tristeza, lloró, se alegró. Bueno, eso es cierto, pero yo quisiera un poco enfatizar, eso se llama la doctrina de la sustitución. Dios, es muy profundo lo que Pepi dijo. Yo no sé si alguien que esté escuchando por primera vez lo haya captado en su inmensidad, ¿verdad?
por un lado, si un juez, por ser bueno, le libera a alguien que mató a un pariente nuestro, no nos va a parecer justo. Pero, ¿cómo soluciona, cómo concilia su justicia de castigar al ofensor, ese juez, y su misericordia por amor a él que no pague su pena, ¿verdad? Alguien tiene que pagar por él, alguien tiene que restituir. Vos también como abogado se apiada, pues, porque no tiene la posibilidad, se compadece, porque no tiene la posibilidad de resarcir el daño ocasionado. Así mismo. Ahora, desde el punto de vista también de la justicia, la Biblia dice que el trono de Dios está cimentado en base al derecho y la justicia, dice. O sea que no es también que el juez, un juez corrupto, puede hacer lo que quiere. Él se tiene que establecer en una ley, en un código. Entonces, por decirte, Dios no puede irse o sea, tiene que tomar un procedimiento. Claro. Por ejemplo, no puede irse contra su propia ley, su propia palabra. Entonces, ¿qué pasa? Y él dijo que la paga de pecado es muerte. Voy a dar el ejemplo que creo que la gente va a entender. Por ejemplo, hay un problema económico, un incumplimiento de contrato que tiene la gente en un negocio. Sí. Uno fue ofendido, el otro falló, no le pagó, falló el contrato. Bueno, yo no puedo ir a la fiscalía a pedir que a esa persona se le envíe a la cárcel por un hecho de estafa. Porque no es el procedimiento correcto, no es la acción correcta. Una es la acción penal y otra es la acción civil. Y así también es de parte de Dios. Uno no puede venir a decir, por mis obras yo puedo salvarme, porque no es el procedimiento. Ya. Hay una sola manera de Ahora, llegar. Volviendo al ejemplo de misericordia, vamos a suponer que esta persona estafó a otra y la ofendida, la estafada, viene y dice, yo quiero que este pague. ¿Qué es lo que quiere? Quiere que pague su culpa. ¿Qué significa? Que resarza el daño que me hizo. Y viene alguien y le resarce el daño que le hizo, ¿verdad? Y paga la culpa por él. Sale el ofensor, el ofendido sale satisfecho, ¿verdad? Y también nadie puede juzgarlo a Dios por haber sido misericordioso, por haber pagado, como el hombre rico que viene y dice, yo quiero pagar toda la cuenta de y punto. Y déjate molestarle. Yo pago, alguien pagó. No es que se dejó de pagar. Bueno, pues eso es bastante profundo y hay que entender otro principio para eso. Se puede también explicar de una manera así, pastor, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en el caso del hombre, ¿quién es el que pecó? El hombre. ¿Contra quién? Contra Dios. Entonces se comete una injusticia, ¿sí? En contra de Dios. En contra de Dios. Entonces, ¿a quién hay que pedirle perdón? A Dios. Ahora, pero vos tenés para justificar ese perdón, para justificarte. No, para resarcir ese daño. No tenés para resarcir ese daño. Otro tiene que resarcir. Ahora, en este caso no. Tiene que ser el mismo hombre, porque si no puede ser injusto. Ahora, la Biblia, ¿quién habla que es Cristo? Es hombre. Es el hijo de Adán. El hijo de Adán. Cuando vos ves Mateo, ves la genealogía de Jesús, él es el segundo Adán, dice. O sea, él es descendiente de Adán, por lo tanto puede hacerse cargo de pagar por la... Porque él fue 100% hombre también. Pero un ratito para no mezclar. Mensaje, por favor. Sí. Quiero ganarme, les veo desde la primera temporada. Quiero ganarme algo, perdón. Les veo desde la primera temporada. Creo que me habré perdido solo 2 o 3 programas. Alfonso de Asunción. Wow. Gracias, Alfonso. ¿Pudo haber muerto Jesús de alguna otra manera o estaba destinado a que sea en una cruz? Patricia González. Hubo una pregunta parecida que decía, ¿por qué no murió decapitado o ahorcado? ¿Por qué tuvo que morir en la cruz? Sería bueno responder eso, muy interesante. Fede, te estamos viendo, los muchachos de la Fiscalía. Roberto Pereira. Hola Emilio, te felicito por el programa y por los nuevos panelistas, pero realmente hace falta Cafi, la segunda persona eso que es cierto, pide eso es así. O sea que... Pablo Paredes. Tengo una pregunta. ¿Hay un plan B para la salvación? Me cuesta entender que no hay otra forma. Es una pregunta sincera. Diego Suárez. Sí, te entiendo. Puedo creer en Jesús como mi Salvador, pero no el único camino. Esto es muy interesante. Sinceramente, muy criteriosa nuestra teleaudiencia. Y sí, fíjate... Puedo creer en Jesús como mi Salvador, pero no que sea el único camino. O sea, es mi Salvador, pero no creo que sea el único camino. Vamos a un corte y volvemos enseguida para contestar esas 2 últimas preguntas por lo menos.
Combatir al dengue es fácil. Eliminemos criaderos. Vaciemos recipientes que contengan agua. Limpiemos los baldíos. Sin criaderos no hay mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue. No dejemos que el dengue nos gane esta batalla. Entremos en acción y evitemos la enfermedad. Solidaridad más limpieza igual a cero dengue. Los paraguayos saldremos victoriosos. Juntos podemos. Bueno, volvemos de vuelta acá, esa vez quien quiera. Queremos responder dos preguntas que eran las últimas, pero están llegando más y queremos leer más todavía. ¿Leo las preguntas anteriores? Sí, sí. Dice, tengo una pregunta. ¿Hay un plan B para la salvación? Me cuesta entender que no hay otra forma. Es una pregunta sincera. Sí. J. Alfonso de Asunción. Sí. Puedo creer en Jesús como mi Salvador, pero no que sea el único camino. Creo que mis buenas obras pesan algo también. Rebeca Román de San Vicente. La Virgen María es el único camino a Jesucristo y Jesucristo a Dios. Así dice la Biblia. Armindo de San Pedro. Les estoy viendo atentamente, escuchando y aprendiendo como loco. Saludos. Juan Fernando Meden. El hombre no puede hacer nada que impresione a Dios. Nuestras mejores obras son nada ante tanta santidad. Laura Dagüero. Todos fuimos llamados a salvación. Luis Salomón. ¿Cómo sé si alguien es salvo o no? O mejor, ¿cómo sé si soy salvo o no? Juan de San Ignacio Misiones. Bueno. Está del interior, pastor. Y las dos preguntas que te pidieron, uno, ¿por qué no es el único camino? Sí, son muy parecidas las dos preguntas. ¿Hay un plan B para la salvación? Un plan B, ese vamos a responder, de J. Alfonso. Sí, y otro es, ¿puedo creer en Jesús como mi Salvador, pero no creer que sea el único camino? Bueno, y ese tema para responder al Armindo de San Pedro más, que el hombre va a Jesús a través de María y que a Dios a través de Jesús no está en la Biblia. Así de sencillo. Bueno, ¿por qué? El segundo me interesa más. ¿Por qué? Yo puedo considerar a Jesús mi único, pero mi Salvador. Pero yo no creo es en el Cristo, único pero no es el único camino. Creo que otros también pueden ser el camino. Soy salvo así realmente. ¿Cuál es el problema? Pero es incoherencia, no se puede decir que Jesús es tu Salvador y después le llamas mentiroso. Exactamente, ahí está. Muy buen punto. Porque le está llamando mentiroso. Explicamos bien. La Biblia dice que hay un solo mediador ¿Y entre Dios Jesús? Y los hombres. Sí. Jesucristo hombre. Y dice también la Biblia, ¿verdad? Porque Jesús es la Biblia, el verbo se hizo carne, capítulo 1 de Juan. Sí. Dice también la Biblia que, ¿cómo era? Hay un solo mediador entre Dios hombre y Jesucristo hombre. Sí. Hay un solo nombre dado a los hombres bajo los cielos En en que cual podamos ser salvos. salvos. Bueno, o sea que el que dice yo creo en Jesús como mi Salvador, No hay plan pero B. creo que hay otros caminos, Le está diciendo mentiroso. está diciéndole mentiroso a Jesús. O sea, hay una incoherencia. Está creyendo en un mentiroso. Claro, tiene que definir si es o no un cristiano al final, porque la Biblia tiene que ser tomada totalmente o rechazada. Y el siguiente si punto, tuvo ¿cuál un era? encuentro espiritual. ¿Existe un plan B para la salvación? No, y ya explicamos, Ahí yo creo que está muy respondió explicado ya. con lo anterior. Ya, ¿Verdad? lo de la Virgen María es el camino a Jesucristo. Y aclaramos explicaste también que no está en la Biblia, eso es una tradición que no tiene Todos fundamento. fuimos llamados a salvación. Bueno, ahí hay dos, y así, cortito me voy a explicar, pero no el tema. Hay dos grandes corrientes, el arminianismo y el calvinismo. El arminianismo dice que Jesús murió en intención por todos. Murió en intención, el que quiere, quiere, el que no, no. Y el calvinismo dice que Jesús murió solamente por los escogidos, ¿verdad? Entonces, el problema ahí está el libre albedrío. El arminianismo dice que sí hay libre albedrío, por eso uno puede elegir o no. Y el calvinismo dice que la gracia es irresistible. O sea que, para que la gente maneje nomás, ¿verdad? Está dos corrientes teológicas que uno defiende una postura y el otro es contrario, ¿verdad? Yo personalmente creo que Dios escogió, ¿verdad? Y que su muerte es totalmente efectiva, quiere decir que Dios va a salvar a todos los que Él quiera salvar. Pero es otro tema que no viene al caso ahora. Muy interesante, pero es otro el punto que estamos tocando. ¿Alguna pregunta más de tantas buenas que hay? ¿Cómo sé si alguien es salvo o no? O mejor, ¿cómo sé si soy salvo o no? Bueno. Juan de San Ignacio Misiones. La palabra Deja dice acá que otro. por sus frutos los conoceréis, dice, pero básicamente la Biblia no te dice vas a saber que el otro es salvo. La Biblia dice que uno va a saber. Romanos 8:14 dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo confirma a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Verdad? Uno tiene que tener la certeza de su propia salvación, ¿verdad? Y por lo demás hay que orar. En el primer Juan da las 5 características: un nacido de nuevo, Sí. un salvo, hace justicia, no practica el pecado, Ama. ama
cree en Cristo y vence al mundo. Otra característica del pastor es, uno recibe el espíritu de adopción. A ver, ¿cómo es eso? Entonces, el espíritu de adopción por el cual vos clamás, Abba Padre. Y desde que recibí el Espíritu Santo, vos empezás a alimentarte de esa leche espiritual no adulterada y empezás a vivir como lo hace tu papá, ¿verdad? Entonces empezás a tener una vida espiritual. Tener el mismo ADN de tu papá, tener la misma característica. Empezás a vivir como de acuerdo al camino del Señor. La naturaleza Y divina que fíjense, dice hermano, Pedro. En Génesis mismo cuando dice Dios, haré al hombre a mi imagen y semejanza, ¿verdad? Y después del pecado, ya en capítulo 5 de Génesis, ya había pecado, dice que, y fueron los días de Adán, 130 años después que engendró a Set. Bueno, perdón, en el versículo anterior, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen y semejanza, conforme a su imagen. ¿Qué significa? Que perdimos el ADN de Dios para tener el ADN del diablo, ¿verdad? La carne, ¿verdad? Por eso todos tenemos la tendencia pecaminosa y pecadora que solamente la cruz puede solucionar. Por eso hay un solo camino. Y me parece muy coherente que la Biblia hable de un solo camino, por la verdad absoluta. La verdad es o no es, punto. Eso filosóficamente no se sabe. Si cuando hay algo de verdad, algo es verdad. Esto es un libro, no es un cuaderno, ni autito, ni una muñeca. Es un libro y punto, ¿verdad? Es negro y punto, se acabó. No es verde, ni marrón oscuro, nada. Así es la verdad. Y yo creo que el cristianismo es coherente al afirmar un solo camino, una sola verdad, porque en todo caso, si otra cosa fuera verdad, entonces ahí habría un problema porque ¿cuál de ellas es la verdadera, verdad? Hay una confusión, ¿no? Claro, y es lo que ocurre. ¿Qué más preguntas hay? ¿Hay que solo predicar de la ira de Dios o se puede hablar también de su amor, Walter Cáceres? Son las dos caras de la misma moneda, pero no nos olvidemos que Dios se manifestó en amor. Yo creo que el amor tiene mucho poder. Yo creo que a la gente le toca más el amor que la ira, aunque tampoco debemos dejar de mentir y en hablar. Yo creo que un mensaje evangelístico serio y bíblico habla del amor de Dios y de la ira de Dios, pero no solamente una de las dos cosas. Proverbios 16:6 dice, con misericordia, amor, ¿verdad? Amor y verdad. Y verdad se corrige el La pecado. benignidad guía el arrepentimiento, dice Romanos 1. Pero estaría mal, por ejemplo, predicar solamente un Dios de amor. Sería una media verdad. Depende del corazón de la persona nomás, mi querido. Porque si a mí alguien me dice, Emilio, tu esposa te ama, Emilio, tu esposa está dispuesta a morir por vos, Emilio, tu esposa te respeta, ella te honra, Emilio, ella es la más bella de todas, Emilio, él que está contigo, qué privilegio para vos que ella quiera estar con vos, es una excelente madre. Y yo diga, no quiero, es lo que te digo. Entiendo. Ahora si ella me dice, mira Emilio, si no ves con tu esposa, esta te va a destrozar, te va a fundir la vida, te va a... Entonces el peligro es estar por temor y tenemos que estar por amor, ¿verdad? Y así es Dios. Y hay que predicar a Cristo, dice la palabra. Felipe cuando fue a Samaria dice que le predicaba a Cristo. Y Cristo es la oportunidad, Cristo es la puerta, la entrada, el acceso. Entonces uno predica la gracia, esa oportunidad que tiene la gente de escuchar el Evangelio y de creer. Ahora, la locura de la predicación. No podemos dejar, porque el programa está terminando, de decir esto también, de que se ha diluido mucho el mensaje últimamente, en general. Siempre hay muchas iglesias en el mundo y muchos hombres y mujeres de Dios que están predicando el Evangelio de una manera pura, pero el mensaje de la cruz, ese tome cada uno su cruz y diga amén, es la locura de la cruz, no te avergüences del Evangelio, la afrenta, se nos ha dado por gracia, por Cristo, no solamente que creamos en Él, sino padezcamos por Él. Es un mensaje ya poco predicado o aceptado muchas veces en este mundo pluralista, donde hay poca teología, donde hay más bien emociones. Es una problemática indudablemente que creo que es un gran engaño que se está gestando, así como el ecumenismo también, que es un engaño, ¿verdad? Porque estamos distintas religiones adorando a qué Dios. Porque un solo Dios y una sola fe, no hay dos fe ni dos dioses. Entonces es como que el ecumenismo pues, mientras vos no me molesta a mí, hacer lo tuyo. Eso significa no evangelices, no me evangelices. Porque si yo voy a hablar con una otra religión y de Cristo, con seguridad voy a tocar algo que a él no le va a gustar. ¿Me explico? O sea que, ¿es así o no? Un minutito, Pepe, antes, una reflexión tuya, Fede,
Y es un mensaje así, final. y es así, y lo que dijo nomás de una persona para que no se quede colgada su inquietud. Porque en una cruz, ¿verdad? Porque la palabra dice maldito aquel que es colgado en un madero, y él se hizo maldición a causa de nosotros, que estábamos justamente bajo maldición a causa de nuestros pecados. Eso para responder nomás, eso era lo que estaba establecido por Dios. Y eso era lo que me comenté del mensaje diluido. Y, pastor, ¿quién quiere comprar una leche aguada? ¿Verdad? Uno no quiere ser engañado. Y si nosotros diluimos el mensaje, estamos engañando. Y si vos tenés el amor de Dios, vos no le vas a engañar a nadie por voluntad propia, ¿verdad? O ejerciendo el engaño a conciencia. Tal vez pueda haber gente que está predicando algo aparentemente diluido, pero porque todavía no está progresando en revelación, ¿verdad? Sí, cierto. Pero alguien que conoce la verdad y agua el evangelio, yo creo que no fue perfeccionado en el amor, ¿verdad? Porque el amor puede echar fuera todo temor. Y cuando uno quiere acomodarse es por temor a ser rechazado. Y no es a nosotros a quien se nos rechaza. Claro. Es al mensaje. Jesús es el mensaje, no somos nosotros. Gracias, Pepi. Federico, antes de terminar. Y bueno, pastor, como dice la Biblia, el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no le tiene a Cristo no tiene la vida. Entonces, el mensaje justamente es ese, que Cristo es la oportunidad de la salvación, pero tenemos que estar conscientes de que si no le tenemos a Cristo, Dios va a juzgarnos por nuestros pecados y estamos inhábiles para la salvación. Pero si le tenemos a Cristo, Él quitó nuestros pecados. Y como dice la Biblia, Él vino para deshacer las obras del diablo. Y no hay ningún hombre que pudo vencer al diablo, no hay ningún hombre que pudo superar la esclavitud. Él es el único que superó al diablo, es el único que superó la esclavitud del pecado y es el único que nos redimió. Bueno, eso dice la Biblia y Pablo dice en 1 Corintios 1, después del 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque es un mensaje loco, que el Rey de Reyes y Señor de Señores venga a morir en una cruz. Era un tropiezo para los judíos que creían que su Mesías debía de haber sido un gran rey, que los libre del yugo romano, y era una locura para los griegos que representan a los racionalistas, a los filósofos que dicen: desecho todo aquello que no es concebido por mi mente, ¿verdad? Es una locura, pero la Biblia dice, agradó a Dios. Y Pablo justamente fue a los Corintios, a esa sociedad culta de los griegos, a decir: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios a Cristo, no fui con excelencia palabra de sabiduría, escuchen predicadores, sino que se propuso, él decidió solamente predicar a Cristo y a este crucificado. Y dice que estuvo entre ellos con mucha habilidad, temor y temblor, porque su dependencia era total del mensaje, no de sus fuerzas. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Para que vuestra fe, le dice a los Corintios, esté fundamentada en no en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Es importante que asentemos nuestra seguridad sobre la fe en lo que Dios hizo en la cruz, no en nuestro razonamiento. Eso es porque algunos crean religiones acordes o coherentes para la mente humana. Mira que el Evangelio es una locura, dice, claramente. Es algo que es considerado tontería. Por eso le dijo a Pablo, le dijo a Timoteo, no te avergüences el Evangelio. Por eso dijo a los romanos, no me avergüenzo, porque hasta causaba vergüenza predicar el mensaje de la cruz. Pero era el único poder que Dios tiene para poder salvar al hombre, la única puerta. Así que oremos y creamos. Padre Santo, quiero pedirte que este mensaje bíblico penetre profundamente en el corazón de todo aquel oyente que con humildad y mansedumbre recibe este mensaje y en su espíritu entiende que tú le estás llamando. Padre, bendecimos su vida y reconocemos tu señorío sobre todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Las prédicas de la Iglesia Más que Vencedores, a las 12:15 de la noche, los sábados. Sí, ahí está la prédica de la Iglesia Más que Vencedores. El ganador, Emilio. Sí, el ganador es Luis Riquelme, 938. Un saludo. Ganó el libro. Sí, por favor. Quiero mandar saludos a Jorge, a Daniel y a Santiago, mi sobrino. Un saludo grande. Gracias, que Dios les bendiga a todos. Chao, chao, chao.